quiero que me acompañes al libro de Números, capítulo 14. Números capítulo 14, del 20 al 24. Vamos a meditar en algunas cosas esta tarde y vamos a después pedirle al Señor que Él nos dé la capacidad de entender lo que está ocurriendo en esta historia, en este relato, y vamos a extraer algunos principios que nos van a ayudar a entender lo que está sucediendo acá. Números capítulo 14, del 20 al 24 dice: Entonces Jehová dijo: Yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, ¿a quién? A mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Hasta ahí nomás. Para variar, este es un relato de Dios lidiando como siempre con un pueblo sumamente infiel, el pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento vemos a Dios luchando con Israel. En el Nuevo Testamento vemos a Dios luchando con la iglesia. Las cosas han cambiado, los tiempos han cambiado, los siglos han pasado, el tiempo ha transcurrido, pero la historia siempre es la misma. Dios luchando con hacerle entender a los suyos cuáles son sus planes y sus propósitos. Entonces Dios empieza a tener un diálogo con Moisés y le dice: mirá, Moisés, yo determiné una serie de cosas y no voy a volver atrás. Parece ser que Dios, como dijo alguien por ahí, se le llenó la cachimba. Ya Israel lo tenía hastiado a Dios. Lo tenía literalmente hastiado a Dios. ¿Por qué? Porque Dios le había hablado 1, 2, 3, 4, montones de veces, y parecía ser que Israel nunca terminaba de entender. Ahora, es lo mismo que nos pasa a nosotros. Nosotros no somos Israel, nosotros somos la iglesia. No podemos apropiarnos de cosas que Dios hizo con Israel o que son de Israel, porque nosotros no somos Israel, somos la iglesia. Pero mientras haya un ser humano, las cosas van a ser muy parecidas siempre. Cambiará el lugar geográfico, cambiará el tiempo, cambiará la forma, pero siempre es exactamente lo mismo. Y si no, pensemos cuántas veces Dios tiene que hablarnos a nosotros para que podamos entender ciertas cosas. ¿Cuántas veces Dios tiene que venir a decirte exactamente lo mismo? Esto es lo que quiero que hagas, esto es lo que quiero que hagas, esto es lo que quiero que hagas. Y en definitiva Dios termina peleando con el ser humano, con el Israel del Antiguo Testamento o con la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Sí? Entonces Dios dialoga con Moisés y le afirma una serie de cosas. El pueblo venía de reconocer la tierra prometida. Dios les había dado la oportunidad de que fueran a reconocer la tierra prometida. Dios les había prometido una tierra. Israel durante mucho tiempo no tuvo tierra. No tenía un lugar donde asentarse como nación. Entonces Dios los elige como una nación, como un pueblo propio, hasta que Dios empieza a decir: les voy a dar una tierra. Un lugar donde ustedes puedan vivir y donde puedan vivir ustedes y sus descendientes. Y Dios les muestra la tierra. Como el pueblo era incrédulo, lo que hace Dios es elaborar una estrategia. Quiero ir rapidito porque esta es la introducción. Dios empieza a diagramar una estrategia para tratar de que estos entiendan de qué se trataba todo esto. Entonces les dice: elijan un príncipe por cada tribu. Príncipe es igual a líder, un referente de cada tribu que junto con el resto de las otras tribus puedan ir a reconocer la tierra que yo les voy a dar o que les he dado. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Entonces Dios los envía, van 12, y de los 12 solamente 2
vuelven con un informe positivo, un informe realista. Los otros 10, imagínate, de 12, ¿qué porcentaje estamos hablando? ¿2? 15%. ¿Un 15%? ¿Le ponemos un 20% para ser generosos? De 12, solamente 2 volvieron con un informe positivo. 10, totalmente llenos de dudas, de incredulidad, de pesimismo, de temores. O sea que de cada 12 personas, te vas a encontrar con 10 personas a tu alrededor que van a tener siempre un espíritu de mala onda, de duda, de incredulidad, etcétera, etcétera, etcétera. Solo 2 te van a apoyar. Y si encontrás 2 que te apoyan, gloria a Dios. Y si las cuentas no me fallan, y yo anduve bien alguna vez en las matemáticas, de 24 personas te vas a encontrar con 4. Si progresamos a 36 te vas a encontrar con 6. Eso es para demostrar mis cualidades en la matemática. Pero son muy pocas las personas que realmente van a tener un espíritu, otro espíritu como estamos hablando en esta tarde. Generalmente, la mayoría se enfoca en los problemas, en las dificultades que encuentran en el camino hacia la conquista. La mayoría de la gente se enfoca más en las dificultades, en los problemas que hay que resolver o que pueden surgir en el camino, que en llegar al objetivo en sí mismo. Y si no, fíjate, ¿cuántas veces te ha pasado que cuando trazaste un objetivo, si no avanzaste fue porque te enfocaste más en el problema que en el objetivo en sí mismo? ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, ¿qué hace Dios? Le dice a Moisés que por causa de la incredulidad que esta gente tuvo y que infectó a todo el pueblo, vinieron los 10 y dijeron, no, porque la tierra es verdad que es buena la tierra, es verdad que es grande, es verdad que es fértil, pero también tengo para decirles, tenemos que contarles a ustedes que hay gigantes así, No saben lo que son los gigantes. Y nos van a reventar. Donde nosotros pongamos un pie en esa tierra, nos van a matar. Entonces, ¿qué sucedió? Que ese espíritu de incredulidad se infiltró en todo el pueblo. Ahora tenías una gran mayoría del pueblo de Dios contaminados, infectados por la incredulidad de 10 personas que lo único que hicieron fue enfocarse más en los problemas que en el objetivo en sí mismo. Todo un pueblo contaminado por la incredulidad, por la duda y por la rebeldía. Solo 2 personas, Josué y Caleb, tuvieron otro espíritu. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Entonces Dios, cansado de esto, le dice a Moisés que él tomó una determinación y que no se va a volver atrás. Y cuando Dios baja el martillo, agárrate, Catalina. Porque Dios es bueno y es misericordioso, pero es justo. ¿Dios es bueno? Sí. ¿Es misericordioso? Sí. Pero es justo. Y Dios dice en su palabra que Él no tendrá por inocente al culpable. Versículos 21 al 23 nos muestran todo lo que este pueblo había experimentado durante esa travesía hacia la tierra prometida. ¿Vieron gloria? Sí. ¿Vieron señales? Sí. ¿Cuál fue el resultado? Incredulidad. O sea que cabe la posibilidad de que vos puedas ver la gloria de Dios, puedas ver señales de Dios en tu propia vida y aún así permanecer en la incredulidad. ¿Te das cuenta que las señales y los milagros y todo lo que Dios puede hacer en nuestra vida no significa que necesariamente estemos creyendo? ¿No significa que necesariamente seamos creyentes? ¿Cuántas cosas Dios ha hecho en medio nuestro, en nuestra vida? ¿Cuántas cosas Dios ha metido su mano y nos ha favorecido? Y aún así muchas veces nos hemos mantenido dudando de la gracia y del favor de Dios.
Jesús dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Estos vieron gloria de Dios, vieron señales, pero no creyeron. O sea que Dios te puede dar una señal de que Él está respaldando tu vida. Y eso no significa que necesariamente vos seas creyente. Guarda con eso. Porque esta gente también vio la gloria de Dios, vieron señales, y sin embargo eran incrédulos. Dios determinó que toda esa gente que lo tentó, no una vez, sino ¿cuántas veces dice el texto? 10 veces. O sea que Dios las iba anotando. Dios fue anotando, porque para ser tan preciso, Él podría haber dicho, estos me tentaron muchísimas veces. Sin embargo, Dios le dice, no me tentaron una vez, me tentaron 10 veces. ¿Será que Dios lleva la cuenta de las veces que actuamos con incredulidad? Pregunto. ¿Será que Dios se detiene y le dice a alguno de los ángeles que actúa como escribano del cielo y le dice, che, anotale a fulano acá? 1, incredulidad. 2, incredulidad. 3, duda. Y Dios dice, esta gente que me tentó no una vez, sino 10 veces, no verán la tierra que les he prometido. No verán, no van a entrar en ella. Ahora Moisés, como buen intercesor, ¿sabes qué hace? Se pone a interceder delante de Dios por el pueblo. Y él empieza a hacer una oración de intercesión, pidiéndole perdón a Dios. Y Dios, como es misericordioso y bueno, pero también es justo, ¿qué hace? Lo perdona a Israel, pero toma una determinación. Yo los perdono, pero no vuelvo atrás en cuanto a la decisión. Ustedes no van a entrar. Entonces no nos perdonaste, Señor. Sí, los perdoné. Pero la decisión que tomé es irrevocable. No van a entrar. Ese es el carácter de Dios. Por eso Dios es fiel. La fidelidad de Dios tiene que ver con su carácter. Él es fiel porque cuando Él dice algo, Él lo sostiene. ¿Amén? Dios dice, yo te voy a bendecir y aunque te hayas portado mal, te perdono y te voy a bendecir igual. Eso es gracia, ese es el favor de Dios. Ahora, cuando Dios dice esto no, y vos avanzás, Dios ya te dijo que no. Entonces, ¿qué hace Dios? Te perdona, pero no, sigue siendo no. Esa es la fidelidad de Dios. Dios es fiel porque no cambia de parecer. Sería un Dios muy ciclotímico si cambiara conforme a nuestras demandas. Sería un Dios no confiable. Yo no podría confiar en un Dios que hoy me dice sí, mañana me dice no, el pasado ni. No podríamos. Entonces, ¿Dios qué hace? Dios te dice, no vas a entrar, le dijo a Israel, no van a entrar, los perdono, pero no van a entrar. Esta generación no va a entrar. Y ustedes saben, si han leído la historia, cómo terminó esa generación. ¿Muriendo dónde? En el desierto. ¿Por qué? Porque cuando vos te metés con Dios y tentás a Dios, dudando de su palabra, entonces Dios toma una decisión. Yo te perdono, pero lo que prometí darte, no te lo voy a dar. Ese es el carácter de Dios. ¿Lo hacemos nosotros con nuestros hijos, sí o no? Cuando se portan mal, vos los amás y los perdonás. Eso no se negocia. Pero a lo mejor lo que les ibas a dar hoy, se los das de acá a un año. Y obviamente ellos sufren, se tiran al piso, patalean, se desangran. Porque los padres malvados los estamos haciendo sufrir. A los nenes tan chiquititos. ¿Sí o no? Entonces ese es el carácter de Dios también. Dios viene y te dice, no te voy a dar lo que prometí darte ahora. Te lo voy a dar, pero más adelante. Hasta que aprendas. ¿Dios los perdonó? Sí, el versículo 20 lo afirma.
pero tomó la decisión de no permitirles el ingreso a esa tierra que fluye en leche y miel, tierra de abundancia, de bendición. Tomó la decisión por causa de la desobediencia, la incredulidad y la rebeldía de no permitirles el ingreso. ¿Por qué? Porque con ese espíritu iban a contaminar la tierra prometida. Con ese espíritu de incredulidad iban a infectar nuevamente el lugar donde iban a vivir. Entonces Dios dice, yo no puedo permitir que esto continúe. Y Dios sí que sabe tratar la incredulidad y la rebeldía y la desobediencia en nuestra vida. El amor de Dios no está en juego. Quiero que entendamos esto. Cuando metemos la pata en algo, el amor de Dios no está en juego. Dios no nos deja de amar. Ahora Dios empieza a tratar con nuestra vida de una manera distinta. Te amo, pero esto no. Te amo, pero esto no. Te amo, pero esto no. Hebreos dice que Dios al que ama lo disciplina. Entonces muchas veces cuando estamos en disciplina de Dios y no entendemos que Dios nos está amando y por eso nos está disciplinando, nos quejamos y profundizamos la situación. Dios es bueno y es misericordioso, pero también es justo. Dios es justo. Pensá cómo trató el de la parábola de los talentos. A los dos que obraron bien los recompensó. Al que no hizo nada con lo que tenía le dijo inútil. ¿Por qué no hiciste lo que tenías que hacer? ¿Por qué? Porque Dios es bueno, misericordioso, pero justo. ¿Amén? Ahora imagínate vos, tratá de pensar un momento, que Dios tenga que decirte lo que estabas esperando que yo te dé en esta temporada, no te lo voy a dar. No te lo voy a dar. ¿Por qué? Porque cuando yo te hablé, cuando yo te dije lo que tenías que hacer, no lo hiciste. Ahora vas a tener que esperar. Yo prometí bendecirte este año, pero por tu terquedad, por tu desobediencia, por tu rebeldía, no te voy a bendecir. Vas a estar bajo mi tratamiento. Qué duro que es Dios, ¿no? Qué difícil, ¿no? Porque muchas veces, y acá está el secreto, la clave del por qué no hay respuesta a muchas de nuestras oraciones. Porque tal vez estás orando sin corregir lo que estás haciendo mal. Moisés intercedió por el pueblo, pero Dios le dijo, ya tomé una decisión, no van a entrar. No van a entrar. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? ¿Se entiende lo que estamos hablando? Tenemos que ver qué hay en nuestro corazón. De entre toda esa gente que estaba ahí, millones, no eran 3 o 4, no eran 12, eran miles, porque era un pueblo numeroso. De entre toda esa gente, Dios destaca, señala y elige a un hombre llamado Caleb. El nombre Caleb significa inquebrantable, fiel, leal. Y Dios, según lo que acabamos de leer, lo define como mi siervo. Mi siervo. Y dice de él varias cosas en las que quiero que meditemos en esta tarde. ¿Cuáles eran los motivos de semejante elección? ¿Por qué Dios lo elige a Caleb? ¿Y por qué no los elige a los demás, los desecha? Porque la actitud de Caleb hizo la diferencia. Ahora, quiero decirte otra cosa más. Tu actitud y mi actitud para Dios cuenta. Dios no hace acepción de personas, pero sí hace acepción de actitudes. Nos quedamos solamente con una parte. Dios no hace acepción de personas, lo dice la Biblia, pero sí hace acepción de actitudes. No es lo mismo que venga un Caín a ofrendar que venga un Abel. La actitud hace la diferencia. Y eso es lo que Dios mira. Dios no hizo acepción de personas, hizo acepción en ese relato
Génesis capítulo 4, hizo acepción de actitudes. ¿Por qué? Porque uno vino y le ofrendó la lechuga llena de moho. Los tomates que ni él vendía ni comía, estaban repodridos los tomates, pero él vino y dijo, Señor, esto es la ofrenda. Y el otro dijo, no, yo le voy a ofrendar a mi Dios lo mejor que tengo. Los dos hicieron lo mismo, pero la actitud de uno fue totalmente diferente a la actitud del otro. Dios no hace excepción de personas, sí de actitudes. Ahora, el texto dice, en Números, capítulo 14, dice, versículo 24, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él ¿qué? Otro espíritu. Ahora pensemos, si todo Israel estaba envuelto en incredulidad, en un espíritu de incredulidad, y la Biblia dice que Caleb tuvo otro espíritu, ¿qué habrá tenido Caleb? Un espíritu de fe. Si todo Israel estaba envuelto en un espíritu de incredulidad y Caleb tuvo otro espíritu, significa que tenía un espíritu de fe. Eso es lo primero que Dios ve en este hombre. Entre miles que estaban ahí, dice, este tiene otro espíritu. Mientras todos los demás están empecinados en ser incrédulos, este me cree. Y a este le voy a permitir que ingrese. ¿Sí? ¿Amén? Mientras los demás manifestaban un espíritu de rebeldía, ¿qué hacía Caleb? Tenía otro espíritu, que sería ¿cómo? Obediencia, lo opuesto. Todos aquellos eran rebeldes. Caleb no, era obediente a la palabra. ¿Sí? Caleb fue diferente al resto, fue fiel a Dios y a su palabra. No se contaminó con el espíritu de incredulidad y de rebeldía que estaba sobre el resto. La incredulidad y la rebeldía son bichos contagiosos. La rebeldía y la incredulidad se contagian. Por eso los 10 que volvieron junto con Caleb y Josué empezaron a decirle al pueblo cosas que contaminaron su fe y se convirtieron en incrédulos. Ahora, ¿qué estás escuchando vos en este tiempo? ¿A quién estás escuchando vos en este tiempo? ¿Qué voces estás escuchando? ¿Podés escuchar la voz de Dios hablándote en este tiempo diciéndote lo que tenés que hacer o estás escuchando cualquier sintonía? FM Duda 97. FM Incredulidad, AM Rebeldía. ¿Qué estás escuchando en este tiempo? Porque la rebeldía, la duda y la incredulidad se contagian. Si vos pasás mucho tiempo escuchando a gente incrédula, te vas a terminar convirtiendo en un incrédulo más. Eso fue lo que pasó con esta gente. Todo un pueblo se contaminó con la rebeldía, la incredulidad y la duda de 10 personas que, habiendo visto, no pudieron creer. Dios les dio la premier, les permitió ver la avant-premier, como dicen en el cine. Los llevó a que fueran a la tierra, a que fueran a explorar la tierra, a ver si lo que Dios había dicho era verdad. Y en vez de volver y decirle al pueblo, vamos, porque la verdad que está buenísima, llegaron y dijeron, no vayamos, pues nos van a matar, nos vamos a morir. 10 personas contaminaron a todo un pueblo. ¿Qué estás escuchando en este tiempo? ¿A quién estás escuchando en este tiempo? Si te cuesta creer a lo que Dios está hablando en este tiempo, es porque estás escuchando la sintonía incorrecta. Estás sintonizando una frecuencia incorrecta. Entonces no esperes que Dios te dé lo que Él te dijo que te iba a dar este año. Amén.
aunque no te guste. En el pueblo, además de la duda y la incredulidad, se murmuraba, se rumoreaba de que el pueblo entero estaba tramando algo contra su líder espiritual. Vamos a apedrearlo porque es que no sabe nada, no entiende un cuerno de lo que significa liderar un pueblo. Entonces, ¿qué hace Caleb? El pueblo estaba diciendo, vamos a matar a Moisés, vamos a apedrearlo, porque no sabe nada, porque no entiende lo que significa liderar. ¿Qué hace Caleb? Como hubo en él, ¿qué cosa? Otro espíritu. ¿Qué hizo Caleb? Dijo, amén, sí, yo soy el primero, yo lo reviento porque ya me tiene hasta acá. ¿Qué dijo Caleb? ¿Qué hizo? Se despegó del resto, no se contaminó, fue fiel a su líder espiritual. Y cuando el resto murmuraba y criticaba, él se mantuvo honrando y cuidando la espalda de su líder. No se burló ni lo abandonó, fue fiel en todo el sentido de la palabra. Caleb, inquebrantable, fiel, leal. Hubo en él otro espíritu. Hubo en él otro espíritu. Ahora yo te pregunto, vos y yo, ¿podríamos decir que esta virtud está presente en nuestras vidas? ¿Podríamos decir, yo soy una persona de fe inquebrantable, a mí no me mueve realmente lo que me digan los incrédulos? O frente a lo primero que escuchamos, nuestra fe titubea. Como el electrocardiograma, ¿no? ¿Cómo es nuestra fe? ¿Es inquebrantable realmente? ¿O estamos navegando en aguas complicadas? ¿Podrías decirle al Señor, Señor, estás hablando de mí? ¿Yo tengo una fe inquebrantable? ¿Yo soy fiel? ¿Yo soy leal a tu palabra? ¿Yo no me sumo a los que critican y murmuran? ¿Yo creo en tus promesas y sé cuidar de mis líderes espirituales? ¿Los sé honrar y valorar? ¿Vos podrías pararte hoy y decirle delante del Señor, yo sé cuidar a mis líderes espirituales? ¿O les doy como en caja? ¿Sabés que uno de los valores que escasea en este tiempo en la vida de la iglesia es la lealtad? La gente no sabe ser leal. Por cualquier estupidez pegan la media vuelta, como dice Pimpinela, pega la vuelta, jamás te pude. Se van, se enojan. No les gustó algo que se pudo haber dicho y ni siquiera tienen la capacidad de decir, me lo están diciendo por mi bien. No. No hay lealtad. No hay lealtad. Entonces Caleb dijo, yo no voy a criticar, no voy a levantar la voz contra la persona que Dios puso delante de nosotros para conducirnos a la tierra prometida. No voy a hablar mal de la persona que me lidera. Eso no significa que Caleb era un franelero. Ay, Moisésito. No. Significa que entendía dos cosas. Número uno, autoridad. Hay una autoridad. Este hombre porta autoridad. Número dos, es digno de honra. Cuando vos no entendés la autoridad que Dios ha puesto, ha delegado en tus líderes espirituales, el espíritu de rebeldía empieza a brotar de tu boca y empezás a darle. ¿Y qué? No sabe nada. Una vez un gordo feo me salió del alma, eso estoy resentido, oren por mí. ¿Todavía? Yo estaba predicando y el otro dijo, ¿qué es? Ese no sabe nada. Porque si de algo sabe el cristiano es que cuando tiene que criticar te da duro, Te da duro. Te da duro. Entonces Caleb dijo, no, yo no me voy a plantar de esa vereda, me voy a parar en la vereda de frente. Me voy a parar en la vereda de enfrente. Voy a honrar a Moisés, lo voy a cuidar. Puede que haya cosas que no me gusten, pero no voy a abrir mi boca.
para criticar a ese hombre que en definitiva es el que Dios ha puesto delante nuestro para conducirnos a la libertad. Amén. ¿Cuánto respetás las palabras de tus líderes? Si hay algo que cansa mucho es el consejo sin sentido. El consejo que entra por acá y sale por la otra oreja. Eso agota, es desgastante. Entonces, cuando te damos un consejo, cuando te doy un consejo, yo nunca te voy a dar un consejo de lo que tiene que ver con la astrología o la astronomía, porque no tengo idea. Pero cuando te doy un consejo o te digo algo es porque mínimamente en algún lugar algún experto escuché, mínimamente. No te voy a decir que hagas algo que no tengo idea, porque no tengo idea. Y sería una torpeza mía decirte hacer esto cuando yo no tengo idea. Pero a veces pasan cosas en nuestra vida por la dureza de hola. Porque no escuchamos el consejo. La Biblia dice que en la multitud de consejeros está la victoria. Esto no significa voy a buscar 10.000 consejeros, no. El secreto es el consejo. Sabio, a tiempo, te va a librar de un montón de problemas. Entonces tenemos que aprender a escuchar. Eso es respetar la palabra de autoridad de tus líderes. ¿Cuánto respetás la gracia que Dios ha derramado sobre ellos? ¿Cuánto respetás la gracia que Dios ha derramado sobre nuestra vida? ¿Cuánto la valorás? Porque si no te vas a sumar al cantito de los que dicen no sabe nada, como ese hombre al que tanto aprecio, que acabo de mencionar recién. No sabe nada, dijo. Ahora, no tenés por qué entender todo lo que decimos y o hacemos, porque es un trato de Dios con nosotros. Es que yo no entiendo esto, no lo tenés por qué entender. Nadie te pidió que lo entiendas. Yo estoy seguro que en la vida de Caleb había cosas que él no entendía de Moisés. Estoy seguro. ¿Por qué? Porque conozco lo que es el ser humano. No porque estuve hablando con Caleb. Pero Dios no nos llama a entender, Dios nos llama a obedecer. Yo hay cosas de Dios que no entiendo. Y Dios no me pide que las entienda, Dios me pide que las obedezca. Quizá el día que esté delante de Él, termine de entender cosas que hoy por hoy no entiendo. Y lo mismo es para tu vida. No esperes entender todo lo que como líderes muchas veces decidimos y hacemos. Si vos crees que Dios te plantó en este lugar para crecer, entonces respetá la autoridad de tus líderes y honrarlos como quienes son. Amén. ¿Por qué? Porque si no, te vas a parar en algún momento en la vereda de enfrente criticando y dudando de todo lo que se dice. Vivimos en una sociedad que todo el tiempo nos empuja a la rebeldía, todo el tiempo, a romper los límites. Mientras más límites se rompan, más genio sos. Eso es lo que te dicen. No te dicen las consecuencias de transgredir los límites. Pero esta gente estaba muy mal. Estaba muy mal, muy mal. Ahora, Dios le dice a Moisés, mi siervo Caleb es diferente. Mi siervo Caleb es diferente. Mi siervo Caleb es diferente, él no se contaminó con ese espíritu de incredulidad, de rebeldía. Moisés estaba atravesando una crisis y Caleb lo sabía. Pero como era un hombre de otro espíritu, se mantuvo fiel. ¿Qué pasaría si me ves en crisis? ¿Seguirías creyendo que puedo ser útil o dirías que pasa el que sigue? ¿Qué pasaría si el día de mañana me ves en crisis? ¿Qué dirías? Oh, yo sabía. O dirías, no, yo no voy a levantar mi voz para criticar, para dudar. Me voy a mantener fiel, leal. Tenemos que aprender y practicar esto de la lealtad. Tenemos que practicar esto de la lealtad. Gente leal necesita levantar Dios.
gente leal. Amén, yo digo amén a eso. ¿Por qué? Porque si Dios no te puede encontrar leal, si Dios no te puede encontrar fiel, entonces no esperes que Dios te confíe cosas de cara al tiempo que viene. Dios necesita gente de una fe inquebrantable. Dios necesita gente leal. Dios necesita gente fiel que se mueve por lo que Él habla y no se mueve de ahí. En segundo lugar, dice el texto, versículo 24, Números, que Caleb tuvo otro espíritu y, ¿qué cosa? Decidió ir en pos de mí. La mayoría del pueblo eligió y decidió otra cosa, pero este hombre, con otro espíritu, decidió ir en pos de ¿quién? De Dios. Este hombre decidió ir en pos de Dios y Dios lo honró. ¿Por qué? Porque Dios honra a los que le honran, a los que honran su palabra, y los marca, escuchá esto, como escogidos. Jesús dijo que son muchos los llamados y pocos los escogidos. ¿Vos querés saber si sos escogido o llamado? Fíjate si estás obedeciendo a lo que Dios te dijo. Porque llamados somos todos, pero los escogidos obedecen. Los escogidos obedecen y van detrás del Señor. ¿Amén? ¿Se va entendiendo lo que estamos hablando? ¿Sí? Porque los veo muy serios. Una cosa es que Dios te llame, como nos ha llamado a todos, y otra cosa es que Dios diga, estás obedeciendo, te voy a pasar a la categoría de escogido. Si no, te quedas en la primera categoría de llamado. Hebreos dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Esa es la gran diferencia entre un llamado y un escogido. Los llamados se quedan ahí. Estamos acá, estamos re bien. El escogido dice, yo tengo que obedecer. Dios habló, amén sea a tu palabra, Señor. Así es, voy detrás de tu palabra. ¿Sí? ¿De qué lado estás vos? ¿Podés considerarte un escogido? ¿Una escogida? ¿Estás obedeciendo a Dios en lo que te ha pedido que hagas? ¿Estás haciendo en este tiempo lo que Dios te pidió que hagas? ¿O todavía estás ahí? Cuidado con eso, porque cuando Dios ve que nosotros vivimos postergando y postergando y postergando, Dios dice que venga el otro. Porque Dios tiene sus urgencias también. Si Dios te habló algo en este tiempo y no lo estás haciendo, empieza a hacerlo. Empieza a hacerlo. ¿Amén? ¿Por qué? Porque si no, el problema lo vas a tener con Dios. Ahora, no importa lo que decida hacer el resto. A veces nos movemos mucho por lo que hacen los demás, ¿no? Si los demás levantan la mano, yo la levanto. Si los demás hacen así, yo hago así. Nos movemos mucho con ese concepto de masa. Y una cosa es cuando operamos como cuerpo, y otra cosa es cuando Dios nos llama a hacer algo de manera individual, pero que en definitiva contribuye a lo colectivo. Si Dios te está pidiendo en este tiempo que hagas algo, hacelo. Hacelo. No le des vueltas. Tenés que ir a visitar a alguien, andá a visitarlo, pero no para chupar 5 horas mate, sino porque quizás detrás de esa visita hay un mensaje que vos tenés que dar de parte de Dios. Si tenés que hacer algo que Dios te está mostrando en este tiempo, hacelo. Hacelo. Dejá que los que tienen otro espíritu contrario al que Dios ha puesto dentro tuyo, se vivan entreteniendo en lo que no suma. Ahora, los que tienen otro espíritu como Caleb, van detrás del Señor, corren detrás de Él, van detrás de su presencia y no la dejan por nada, no la cambian por nada. Vos y yo en este tiempo más que nunca tenemos que correr detrás del Señor. Más que nunca. Porque el tiempo se acorta, se termina. El tiempo se termina.
Entonces tenemos que entender esto, tenemos que correr detrás de Él. Ahora mirá, mientras el resto del pueblo anhelaba volver a Egipto porque según ellos estaban bien allá, Caleb anhelaba ir en pos de Dios, de su Dios. ¿Estás corriendo detrás de qué en este tiempo? ¿De Dios? ¿De su presencia? ¿De su palabra? ¿Estás corriendo detrás de su palabra? ¿Estás corriendo a su presencia? ¿O estamos corriendo detrás de otras cosas que nos desenfocan del verdadero propósito de nuestra vida? Todo un pueblo quería volver a Egipto. Caleb dijo, yo voy a ir detrás de mi Dios. Donde Él me envíe, yo iré. Lo que Él me pida, voy a hacer. Lo que Él me diga, voy a obedecer. Ese tiene que ser el espíritu que tiene que haber en cada uno de nosotros en este tiempo. Otro espíritu. Otro espíritu. Un hombre con un espíritu diferente. Mientras muchos desean volver al mundo, a vivir la vida y hacer todo lo que la carne les pide, los que tienen otro espíritu, los que están llenos del Espíritu de Dios, anhelan la presencia de Dios, anhelan correr detrás de Él. Y esto no es para religiosos, Esto es para gente que entiende cuál es su propósito en la vida. Esto es para gente que entiende que vino a esta tierra a cumplir un plan que nació en el corazón de Dios. Esto es para gente que dice, no me importa lo que hagan los demás, a mí no me importa. El otro día le dije a alguien, no me interesa quedar bien con nadie, ya lo políticamente correcto lo dejé enterrado atrás. ¿Y sabes qué me dijo? Te entiendo. Porque me estaba proponiendo algo que no era malo, pero que a mí no me convencía. Y le dije, mira, no, gracias. Discúlpame, te voy a hacer laburar el doble, le dije. Pero no. No me interesa eso. Entiendo que no tengo tiempo para perder. Cada día es un día menos, no más. Menos que me queda de vida para cumplir con lo que Dios me ha llamado a hacer. Y lo mismo es para vos. Cada día que vivís es un día menos que te resta en tu calendario para cumplir con el plan que Dios diseñó para tu vida. Es un día menos, no es un día más. Cada vez que cumplís años es un año menos que tenés de vida. No es un año más. Entonces el tiempo debiera valer para cada uno de nosotros muchísimo más que cualquier otra cosa. Amén. Esa decisión y determinación que manifestó este hombre lo puso como un ejemplo, como alguien de conducta a considerar y de fe para imitar. Tenemos que aprender de los buenos ejemplos, no de los malos ejemplos. Tenemos que aprender de la gente que nos inspira a buscar más a Dios, no de la gente que dice, no hagas nada. Esos son los que tienen un espíritu contrario al que tenía Caleb. Vos tenés que buscar buenos ejemplos de gente que ame de verdad a Dios, no religiosos, gente que ame a Dios, que sirva a Dios, que busque a Dios y que viva por y para Dios. Que se consuma sirviendo a Dios. Porque en definitiva es lo único relevante. Todo lo demás se va a desvanecer. Todo lo demás, cuando nos presentemos cara a cara delante del Señor, se va a desvanecer. Y lo único que Dios te va a preguntar es, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste? ¿En qué lo invertiste? A ver, dame lo que ganaste, los talentos que ganaste. Dame, mostrame. El fruto, a ver dónde está el fruto. ¿A cuánta gente inspiraste a estar cerca mío? ¿A cuánta gente afectaste con mi palabra? Eso es lo que te va a preguntar Dios. ¿Cuánta gente afectaste con la palabra? Y ahí se termina todo. Esta decisión puede cambiar nuestro futuro. Decidir, ir en pos de Jesús cuando la mayoría elige y decide lo contrario, va a traer honra y promoción a nuestra vida, pero al igual que Caleb, no debemos correr detrás del Señor por la promoción, sino por Él, por quien es Él. Ahora yo declaro eso sobre tu vida.
si vos entendés esto de correr detrás del Señor, el próximo tiempo vas a tener promoción y honra. Para los que tienen otro espíritu es eso. Como Caleb. El hombre y la mujer que tienen otro espíritu asumen el precio de convertirse en modelos dignos de imitar. No solo en palabras, sino en acciones claras, concretas y poderosas. No solo hablan, fundamentalmente hacen. Esos son los que tienen otro espíritu. En tercer lugar, Dios le dice a Moisés de Caleb y su descendencia, versículo 24. Dice, y su descendencia, y decidió ir en pos de mí y yo le meteré en la tierra donde entró. Parece una contradicción, dice, no, yo lo meteré en la tierra donde entró. En realidad es en la tierra donde ya pisó. Yo lo voy a introducir en la tierra que ya pudo pisar. ¿Sí? Eso es lo que Dios le está diciendo a Moisés de Caleb. Entonces, Caleb tenía claro, yo ya pisé esa tierra. Yo ya sé lo que es. A mí no me van a venir a contar lo que significa aquella tierra. Yo ya de primera mano experimenté el estar ahí. Y Dios le dice, como tuviste un espíritu diferente, un espíritu totalmente distinto al resto, vos ibas a entrar. Vos ibas a entrar. La pisaste, ahora la vas a poseer. ¿Vas a entrar? ¿Vas a entrar? ¿Por qué? Porque vos sí tuviste un espíritu totalmente distinto. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, los que tienen otro espíritu saben que su fidelidad tendrá recompensas. Si vos tenés otro espíritu, ese otro espíritu te va a conducir a la fidelidad. Y la fidelidad te va a dar la certeza de que vas a tener recompensas. Sé fiel en lo poco y sobre mucho Dios te pondrá. Sé fiel en el desierto, como cantábamos recién, y algún día vas a entrar a poseer la tierra prometida. Sé fiel y Dios te va a recompensar grandemente. Pero tenemos que ser fieles. Amén. Caleb ya conocía el lugar, pero ahora iba a entrar definitivamente. Decí conmigo, mis manos son elementos de bendición. Todo lo que toque será bendito. Y mis pies, elementos de conquista. Todo lo que pise, Dios me lo entregará para la gloria de su nombre. Amén. Caleb ya había pisado la tierra prometida. Y Dios le dijo, por tener otro espíritu, no solo ya la pisó, ahora la va a poseer. Ahora va a entrar. Pies, elementos de conquista. Todo lo que pise la planta de tu pie, le dijo Dios a Josué, yo te lo voy a entregar. ¿Sí? Ahora, la desobediencia y la rebeldía siempre nos conducen a grandes pérdidas. Yo no conozco un solo rebelde, un solo incrédulo y un solo desobediente que haya terminado bien en la vida. No conozco un solo rebelde, un solo incrédulo, un solo desobediente que haya sido exitoso en la vida. No lo conozco. Pero conozco gente fiel que finalmente llegó al objetivo. ¿Sí? Y número 4, mirá lo que sucede. Dios le dice a Moisés acerca de Caleb, versículo 24, la última parte, dice, y su descendencia la tendrá ¿en qué? En posesión. Es decir, como tuviste otro espíritu totalmente distinto a los otros, vos vas a entrar. Y atrás tuyo, ahí nomás pegadito, van a entrar tus descendientes, tus generaciones. Ahora, ¿podremos ver el impacto de nuestras decisiones a través de nuestras generaciones? ¿Podemos entender cómo afecta delante de Dios una decisión que tomamos nosotros en nuestras generaciones? ¿Entendemos que nuestras decisiones no son algo inocente para Dios? Dios le dice a Caleb, vos tenés un espíritu diferente, vos sos distinto a los demás, los otros son todos incrédulos, vos tenés otro espíritu. Se lo dice a Moisés en realidad.
Y le dice, como vos fuiste fiel, como vos fuiste una persona de fe inquebrantable, no te voy a dejar solamente que pises la tierra, ahora te voy a permitir que entres. Y ahí atrás tuyo van a entrar tus generaciones. Eso es algo por lo cual debiéramos mantenernos en fidelidad, porque las malas decisiones, la incredulidad, la rebeldía, la duda, no solo nos afecta a nosotros, sino también a nuestras generaciones. ¿Vos te creés que, obviamente, los que murieron en el desierto, sus generaciones no entraron? Entraron los que fueron leales, fieles, que creyeron a la promesa de Dios. Tus decisiones y mis decisiones afectan a nuestras generaciones. Nuestras generaciones van a luchar con todo aquello que nosotros les dejemos. Nuestras generaciones van a luchar con todas aquellas cosas que nosotros les dejemos. Por eso es importante correr detrás del Señor. Amén. Porque tus generaciones van a correr con todo el peso de lo que hayan legado o heredado de nuestras decisiones. Espero que lo podamos entender esto. Solo los necios toman decisiones sin pensar en cómo afectarán a los que vienen detrás. Los sabios toman decisiones pensadas, evaluadas a la luz de la palabra y luego accionan. Y la primera decisión acertada es ir en pos del Señor. Cuando esa determinación está, lo que viene a continuación es bendición asegurada para nuestro presente y nuestro futuro también. Por eso es importante correr detrás del Señor, porque si vos y yo entramos, los que vienen detrás nuestro entrarán también. Daniel capítulo 6, versículo 3. Daniel capítulo 6, versículo 3. Caleb tenía ¿qué? Otro espíritu. Vamos a ver otro hombre. Daniel capítulo 6, versículo 3 dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un ¿qué? Espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Daniel era del equipo de Caleb. Caleb tenía un espíritu totalmente distinto, era de otro espíritu. Y Daniel tenía un espíritu superior. Al punto tal que el rey buscó entre todos los que trabajaban para él alguien que pudiera hacer algo que él necesitaba que desarrollara y no encontró a nadie. Y cuando miró a Daniel dijo, ¿dónde estaba? Este tiene un espíritu superior. Y el rey dice, lo vamos a poner sobre todo el reino. Le vamos a dar autoridad. ¿Sí? En todo el imperio medo-persa no había nadie como Daniel, porque había en él un espíritu superior. Entonces el rey se deslumbró y dice, ¿cómo puede ser que este hombre que vino acá como esclavo tenga las cualidades que tiene, tenga los atributos que tiene, las virtudes que tiene? Y yo que entrené durante años, pagué para que estos aprendan todas las cuestiones que necesito que aprendan, ninguno tiene el espíritu que tiene este hombre. Impresionante. Ahora, yo quiero declarar sobre tu vida que en el próximo tiempo lo que va a hacer la diferencia en tu vida y la mía no van a ser las cuestiones necesariamente de conocimiento humano, sino que lo que va a marcar la diferencia será tu apertura al Espíritu de Dios y sus cualidades espirituales. Porque Daniel, cuando llega a Babilonia, tenía una capacidad enorme. No era un improvisado Daniel.
Daniel fue un hombre entrenado en las cosas espirituales de verdad. Tenía una vida espiritual que obviamente en algún momento iba a ser destacada, como en este caso. Y estaba en Babilonia. No estaba en Jerusalén, estaba en Babilonia. Las cualidades espirituales que desarrollemos van a marcar la diferencia en el próximo tiempo. ¿En qué sos bueno espiritualmente hablando? ¿En qué sos bueno? Pensá un momento. ¿Qué virtud espiritual hay en tu vida que pueda hacer la diferencia en el próximo tiempo y abrirte camino hacia un nuevo tiempo? Eso es lo que Dios quiere usar. Eso es lo que hay que potenciar. ¿Sos bueno enseñando? Tenés que ser mejor. Entonces, el próximo tiempo, Babilonia va a poner sus ojos sobre tu vida. Dios te va a revestir de autoridad para que puedas hacer lo que Babilonia no puede resolver. ¿Amén? La capacidad intelectual es buena, pero es mejor la capacidad espiritual. Las habilidades son buenas, pero es mejor la habilidad espiritual que desarrolles. El discernimiento y el entendimiento espiritual que desarrollemos de cara al tiempo que se aproxima nos va a promover. El rey de Babilonia, del imperio medo-persa, pensó en poner a Daniel sobre todo el reino. Imagínate lo que es eso. Es como si viniera María Emilia y dijera, a ver, ¿dónde hay un Daniel acá? Allá. Él quiero que esté sobre toda la ciudad gobernando, dirigiendo. Ah, pero eso no pasa porque Daniel pasa en Babilonia, ¿no? Bueno, esa es la mentalidad, por eso hubo gente que no entró a la tierra prometida, por esa mentalidad, por ese espíritu de rebeldía y de incredulidad. Yo creo que eso puede pasar. Yo creo que eso puede suceder, porque el espíritu que está dentro nuestro es superior a cualquier otro espíritu. Será espíritu de Dios. Y mirá si vienen de la universidad y dicen queremos que ocupes este lugar de poder, de gobierno, de autoridad. Vamos todavía. ¿Por qué? Porque para eso Dios nos ha llamado. ¿Amén? Ese es el espíritu superior que había en Daniel. Dice el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Dios promueve a aquellos que le dan prioridad a Dios en todo, sobre todo y por encima de todo lo que puedan estar viviendo o enfrentando por estos días. Dios te va a promover, poner a Él primero, a Él. Y va a venir la promoción, va a venir la apertura a una nueva temporada. Hay que ponerlo primero a Él, por encima de cualquier otra cosa, a Él. Daniel, según nos cuenta el capítulo 1, decidió no contaminarse con la comida y el vino babilónico porque no quería deshonrar a su Dios, y Dios lo honró. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetirte, Dios honra a ¿quiénes? A los que le honran. 3 cosas que Daniel consideró importantes y que le significaron tener autoridad sobre el reino. Número 1, potenciar las disciplinas espirituales. Dice en el relato del libro de Daniel que Daniel era un hombre de oración. Daniel, ¿cuántas veces oraba? 3 veces al día. ¿Cuántas veces orás vos? No te respondo. Se la cena para vos delante de Dios. ¿Orás 3 veces al día? Sí. Cuando me levanto por las dudas. Al mediodía cuando está en la mesa puesta. Y a la noche antes de dormir por las dudas que no amanezca. Gracias, Señor, por el puchero. Amén. Daniel oraba 3 veces al día. 3 veces al día. 3 veces al día. ¿Y sabés qué hizo el rey? El rey, en un momento determinado, saca un edicto que decía que nadie en todo el imperio podía servir a otro Dios que no fuera su Dios. Babilonia, el imperio persa, tenía sus propios dioses. Entonces, impulsados por los que estaban alrededor del rey, dice, hay que sacar un edicto para que nadie pueda adorar y servir a otro Dios que no sea nuestros dioses. ¿Sí? Eso lo dice Daniel capítulo 6, versículo 10. Vamos a leerlo ahí nomás. Si estás en Daniel capítulo 6, quédate ahí un ratito. Dice versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, que daban ¿hacia dónde?
hacia Jerusalén. ¿Sabe lo que va a suceder en Jerusalén? ¿Sabe quién va a volver a Jerusalén? Entonces, ¿a quién miraba Daniel cuando oraba? ¿A quién esperaba? Al rey. Daniel, yo me imagino que oraba: Señor, ven pronto. No te pido que me libres de esta copa, sino que se haga tu voluntad. Y ven pronto. Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Daniel es un profeta apocalíptico. Entonces Daniel oraba, abría las ventanas de su habitación y oraba hacia Jerusalén. Ven pronto, Jesús, Señor, ven pronto. No te pido que me libres de esta copa, sino que se haga tu voluntad. Tremendo. Entonces dice el versículo 10, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes de que el edicto se firme. Esto no era una provocación de Daniel, sino que simplemente era su rutina espiritual. Es decir, Daniel antes del edicto, del conflicto, oraba 3 veces al día. Después que tuvo el edicto firmado, él siguió orando, potenció la disciplina de la oración. La potenció, no dijo: uy, ahora que hay un edicto vamos a orar rapidito, pues no vaya a ser que nos pesquen. Hay problemas. Y cuando hay problemas, muchas veces la oración hace así. Hay complicaciones. Y cuando hay complicaciones, muchas veces la oración, en lugar de ser potenciada, la búsqueda de Dios, en lugar de ser potenciada, va a menos. No tengo ganas de orar, no tengo ganas de cantar, no tengo ganas de hacer esto, no tengo ganas de hacer lo otro. En lugar de potenciar las disciplinas espirituales y de creer que Dios puede obrar, lo que hacemos es ir a menos. ¿Sí o no? Entonces eso va apagando nuestro espíritu. Y en lugar de desarrollar un espíritu superior, somos iguales a muchos. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces Daniel dijo: yo voy a seguir cumpliendo con lo que para mí es normal. Mi rutina la voy a potenciar. ¿Por qué voy a dejar de orar? ¿Porque hay un edicto? ¿Porque hay dificultades? ¿Porque hay problemas? ¿Voy a dejar de buscar a Dios? Ahora, si nosotros no nos ocupamos de establecer hábitos espirituales en este tiempo, el próximo tiempo va a ser muy difícil sostenerse. Si no te ocupas, si no nos ocupamos de establecer hábitos espirituales firmes en este tiempo, el próximo tiempo va a ser muy difícil sostenerse. Por eso yo te recomiendo empezar ya. Empecemos ahora. Si no estamos teniendo una vida espiritual disciplinada, empecemos ahora, porque el tiempo que viene va a ser muy difícil. El tiempo que viene va a ser muy difícil. Es que yo en mi casa no tengo espacio. Hacete un espacio. Cuando yo vivía en la casa de mis padres, ¿sabes cuál era mi lugar secreto? La cocina. Y era difícil estar en la cocina, ¿sí o no? Y yo me arrodillaba a la vueltita, tal como si me metiera ahí a la vueltita, y cuando sentía los pasitos, por ahí me levantaba. Digo, no me molestan. Están molestando. Hay que buscar la vuelta, andar al baño. Clausurado por el al baño. Horario de atención, le pones ahí a partir de que vos termines. Espero que tengas otro baño porque si no van a correr como locos. Pero hay que buscar el lugar. Hay que buscar el lugar. Hay que potenciar en este tiempo las disciplinas espirituales. La lectura de la palabra hay que potenciarla. Hay que potenciar la lectura de la palabra, dedicarle tiempo a la palabra, dedicarle tiempo. Tenemos Biblia hasta por las dudas. Hay que leer la Biblia, hay que estudiarla, hay que analizarla, hay que memorizarla, hay que retenerla. Hay que dedicarle tiempo a la lectura de la Biblia. Amén. Amén. Necesitamos establecer y potenciar nuestros hábitos espirituales para que podamos vencer. Dios no quiere que muramos en medio de la lucha.
Pero si no te fortaleces espiritualmente, ¿cómo vas a poder resistirlo en la temporada que viene? Tenés más tiempo para el estudio de la palabra. Vení los jueves al estudio de la escuela de vida, que estamos estudiando la amargura. Congregate junto a tus hermanos en la fe. Tenés más tiempo para la oración. Buscá los tiempos de ayuno. Buscá y crecer la adoración. Buscá. Sé un hambriento espiritual que no se conforma con algo, sino que va por más. Y quiere más, y quiere más, y quiere más. No te conformes con un poco cuando el Señor tiene más para darte. Amén. En segundo lugar, lo que hizo Daniel fue rodearse de personas espirituales. ¿Con quiénes estaba Daniel en Babilonia? Con los amigos. ¿Cómo se llamaban los amigos? Melchor, no. Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Sí? Entonces no llegó a Babilonia solo. Llegó con 3 más. Y en el momento del mayor conflicto, ¿sabés qué hicieron los 4? Se abroquelaron uno al otro. Entramos al horno de fuego juntos. Salimos de ahí juntos o nos morimos juntos. Por eso es importante que te rodees de personas espirituales. Porque el fuego, ¿sabés lo que quema? Carne. Si estás sintiendo el fueguito en las espaldas, es porque hay carne. Porque el fuego lo único que quema es carne. No puede quemar espíritu. Quema carne. Por eso cuando entraron al horno de fuego, salieron ilesos. Porque no había carne. El león rugiente dice, a ver, ¿dónde hay carne acá? Porque el león rugiente puede devorar donde hay carne, no espíritu. Entonces cuando el rey descubre con pena en su corazón que Daniel había transgredido ese edicto, según el edicto, lo mete, primero dice que trabajó todo el día para ver si podía librarlo del foso de los leones. Porque ese rey evidentemente amaba a Daniel. Y dice que trabajó, pero no hubo forma porque el edicto directamente lo condenaba a Daniel. Entonces, ¿sabes qué? Lo metieron al foso de los leones a Daniel. Y el león daba vueltas ahí. Daba vueltas. Como león rugiente buscando a quien devorar. Pero el león rugiente devora carne, no espíritu. Entonces al otro día, cuando el rey se despierta, lo primero que hace es ir al foso y le pregunta desde adentro, Daniel, ¿estás ahí todavía? Vive Jehová. ¿Ha podido librarte tu Dios de la mano del león? Sí, rey, acá estoy. ¿Sabes qué hizo? Mandó a sacarlo rápidamente del foso. Eso va a pasar en nuestra vida cuando nos decidamos a rodearnos de personas espirituales y decidamos potenciar nuestra vida espiritual. El león no nos va a poder tocar. Amén. No te va a hacer nada, porque dice que el maligno, dice Juan, sabemos que somos de Dios y el maligno no nos toca. El maligno no nos toca, el mundo entero está bajo el poder del maligno. Pero los que hemos nacido de Dios, dice Juan, el maligno no los puede tocar, va a dar vueltas hasta que se canse, pero no nos puede tocar. Amén. Rodeate de gente espiritual que te haga crecer, que te haga amar más a Jesús. No te rodees de gente, como dice hoy la jerga popular, gente termo. Rodéate de gente espiritual que te impulse a amar a Jesús cada vez más, que te empuje a estar cada día más cerca de Él. Los espirituales son leales, se juegan con y por vos, y en el momento de la dificultad, los que se van a jugar por vos son personas espirituales, los carnales van a huir, te van a dejar solos, solo.
El espiritual va a estar ahí al lado tuyo, sosteniéndote, desafiándote a que sigas adelante, a que no bajes los brazos. Esa gente es la que necesitamos tener al lado nuestro. ¿Tenés gente así? Si no tenés gente así es preocupante. Te estás rodeando de la gente incorrecta. Ahora, si vos tenés gente que te dice, dale, metele, vamos, porque Dios te va a favorecer, y Dios va a añadir gracia, y Dios te va a bendecir, y Dios te va a sostener, y Dios te va a prosperar, y Dios te va a sacar de acá. Esa es la gente que tenés que tener al lado tuyo. Esa es la gente que tiene que estar al lado nuestro. Los espirituales, la gente que no alimenta tu debilidad, sino que te ayuda a que muera de hambre esa debilidad. Si no tenemos gente así, estamos eligiendo mal. Si no tenemos gente espiritual, estamos eligiendo gente incorrecta y esa gente nos va a empujar a estar cada vez más lejos de Dios. Sansón se rodeó de Dalila, una mujer que alimentó carne. Y Sansón, ¿sabes cómo terminó? Terminó ciego. Terminó siendo objeto de burla y terminó rompiendo un pacto que Dios tenía con él, el pacto del Nazareo. Tenía el pelo largo, un voto de consagración a Dios. Él lo terminó rompiendo por rodearse de gente incorrecta. Judas se rodeó de fariseos religiosos y por unas monedas entregó al Señor y luego se quitó la vida. Cuida tu entorno, selecciona tus vínculos, porque aquello que no te acerca al Señor definitivamente te termina alejando de Él. Los leones te van a devorar si no tenés vida del Espíritu, porque ellos buscan carne. El león rugiente busca carne, no busca gente de otro espíritu, a eso no los puede tocar. Amén. Número 3. Muévete en ambientes espirituales. Mirá lo que dice Hechos, capítulo 13. Vamos a buscarlo, ya terminamos. Hechos capítulo 13, del 1 al 3. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, ¿qué hicieron? Les impusieron las manos y los despidieron. Los ambientes espirituales se forjan con gente llena del Espíritu de Dios. Entonces, en esos ambientes espirituales se despiertan capacidades, talentos, habilidades, dones. Dios hace milagros, Dios hace maravillas, Dios hace señales. Cosas poderosas Dios hace cuando hay un ambiente espiritual de bendición en medio nuestro. Y nosotros nos metemos ahí. Dios hace cosas extraordinarias. ¿Cómo vamos a lograr hogares llenos de Dios si lo que menos hacemos es promover allí un ambiente espiritual? Tu casa, mi casa tiene que ser un ambiente espiritual donde la gloria de Dios se mueva y donde nuestros hijos quieran amar a Jesús, nuestra familia quiera amar a Jesús. Tenemos que promover ahí ambientes espirituales. ¿Cómo vamos a lograr que se despierte hambre por Dios en nuestra familia si lo que menos hacemos es justamente generar el ambiente necesario para que ello ocurra? Hacemos de todo en familia, pero muy pocas veces hacemos o procuramos generar en nuestro hogar un ambiente espiritual donde Dios pueda moverse. El fracaso de un creyente en Cristo responde a no haber gestionado en su círculo íntimo un espacio para que Dios pueda llenarlo y así tomar el control de todas las cosas. Abraham puso a su hijo en el altar. Escucha esto. Abraham
o Abraham puso a su hijo en el altar. Y de ahí no lo sacó hasta que Dios le dijo que lo hiciera. Pero antes, él se convirtió en un hombre de altar. ¿Cómo le vas a pedir a tu hijo, a tu hija, a tu familia que vaya al altar si no te ven a vos ir al altar? ¿Cómo le vamos a pedir a los demás que hagan algo que nosotros no estamos haciendo en nuestra vida? ¿Cómo? ¿Con qué autoridad? ¿Con qué autoridad? Josué dijo, mi casa y yo serviremos ¿a quién? A Jehová, al Señor. Pero antes, ¿qué hizo Josué? Sirvió él. Sirvió él. ¿Querés ver a los tuyos sirviendo a Jesús? ¿Amén? ¿Querés ver a los tuyos sirviendo a Jesús? Entonces no saques tu vida del altar. Quédate vos en el altar. Que te vean a vos en el altar. Que te vean ahí potenciando tu vida espiritual. Y ellos van a imitar tu conducta. Porque cuando los alejamos del altar, los estamos alejando de Dios y de sus planes. Y eso siempre trae problemas. Aquellos que tienen otro espíritu son hombres y mujeres llenos del Espíritu de Dios, que viven inspirando y contagiando a otros. No se dejan arrastrar por las circunstancias ni por los problemas. Ellos ya han determinado en su corazón no contaminarse con lo que el sistema les proporciona diariamente. Han decidido caminar honrando a su Dios. Aquellos que tienen otro espíritu son personas que manifiestan en sus vidas el carácter santo y puro de Cristo. Por eso atraen a las personas y no las repelen. A diferencia de los carnales y religiosos, los que tienen otro espíritu viven buscando alimentar al otro. Buscan el crecimiento, la realización y el avance del prójimo, mientras que el carnal solo busca alimentar su ego, su orgullo, su reputación, alcanzar sus realizaciones sin importarle los demás. Aquel que tiene otro espíritu vive para enseñar, alimentar, nutrir a otros con lo mismo que Dios le ha dado. Aquel que tiene otro espíritu vive para sembrar, vive para dar, no es egoísta ni mezquino, da de sus propios recursos, da de su tiempo para servir a otros, brinda su atención, brinda sus energías, brinda su tiempo. Un hombre, una mujer con otro espíritu no solo espera predicar desde una plataforma, sino que además predica en todo tiempo y en todo lugar con su propia vida. Su vida es la evidencia más poderosa que los demás a su alrededor perciben acerca de lo que es el Evangelio de Cristo. ¿Qué es lo que perciben quienes están a nuestro alrededor cuando nos ven? ¿Qué percibe la gente que está alrededor nuestro de nuestra vida? ¿Nos ven diferentes realmente? ¿Perciben que hay algo diferente en nuestra vida? ¿O para ellos es lo mismo el brujo de la otra cuadra que nosotros que somos cristianos y que venimos a la iglesia? ¿Perciben de verdad y notan que somos diferentes? ¿O simplemente ven más de lo mismo que se han cansado de ver en otros? La gente está cansada de que le diga soy cristiano y que no pueda ver nada diferente. La gente está cansada, está hastiada. Quiere ver en vos y en mí un espíritu diferente, otro espíritu, un espíritu superior. Dios nos llama a ser diferentes, a manifestar otro espíritu. No caigamos en la torpeza de vivir por debajo del llamado que Dios ha realizado a nuestra vida. No caigamos en la torpeza de vivir por debajo del llamado que Dios ha realizado a nuestra vida. No importa lo que hagan los demás. Determina en tu corazón ser alguien diferente, tener otro espíritu. Amén. Nos ponemos de pie, por favor.